Hablemos sobre la tasa de inflación actual, qué es y por qué es importante. La inflación aumentó un 8.2% en septiembre del 2022 respecto al año anterior. Comprender qué es la inflación, por qué es importante y cómo manejarla puede ayudar a la hora de tomar decisiones financieras. La tasa de inflación actual de Estados Unidos es de 8.2% para el periodo de 12 meses previo a septiembre de este año. Esto según el último comunicado de la Oficina Estadística Laboral. Amiguito, la inflación subió 0.4% en septiembre desde agosto. La próxima actualización mensual se lanzará el 10 de noviembre del 2022. La tasa general de inflación sigue siendo alta. El índice de gasolina cayó un 4.9%, pero los índices de vivienda, alimentación, atención médica y electricidad registraron aumentos. Debido a que la inflación sigue siendo alta, la Fed puede continuar moviéndose agresivamente al aumentar las tasas para tratar de frenar la inflación. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Hipotecario. Te saluda Janet Navarro, gracias por pasar por aquí a ver mi video. El tema de hoy se trata sobre la tasa de inflación actual. ¿Qué es y por qué es importante? ¿Qué es la inflación? La inflación es la tasa a la que aumenta el precio de los bienes y servicios. Como resultado de la inflación, el poder adquisitivo, valor del dinero, disminuye con el tiempo. La inflación afecta los precios de todo lo que nos rodea. En términos generales, la inflación puede ser causada por una serie de factores. El reciente aumento de la inflación ha sido impulsado, al menos en parte, por problemas de la cadena de suministro, la demanda reprimida de los consumidores y el estímulo económico de la pandemia. Tipos de inflación. Hay muchos tipos de inflación que se caracterizan por una causa raíz o por la tasa de aumento. Empuje de costos. Una causa común a la inflación es cuando los costos de producción de bienes y servicios aumentan y hacen subir los precios. Esto puede suceder cuando aumentan los precios de las materias primas o los costos laborales. Tirón de la demanda. Esa es otra causa de la inflación, cuando la demanda de bienes y servicios supera lo que se puede producir en ese momento, lo que hace que los precios suban. Deflación, lo opuesto a la inflación. Una tasa de inflación negativa o una caída en los precios de los bienes y servicios. Desinflación es una tasa de inflación decreciente o una desaceleración en el aumento de los precios de los bienes y servicios. Reflación, una forma de frenar la deflación cuando un gobierno estimula deliberadamente la economía aumentando la oferta monetaria o el gasto público, como los pagos de estímulo de COVID. La reflación también puede ocurrir cuando un gobierno reduce las tasas de interés. Progresivo es una inflación baja o leve con precios que suben menos del 3% anual. Caminar o trotar. Los precios aumentan moderadamente, pero la tasa de inflación anual se mantiene en un solo dígito. Correr o galopar. Los precios aumentan significativamente a 2 dígitos por encima del 10% anual. Hiperinflación es una inflación extraordinaria fuera de control superior al 1000% anual. Estanflación, es decir, alta inflación incluso durante una recesión económica. ¿Cómo medir la inflación? Una métrica de inflación comúnmente utilizada es el índice de precios del consumidor o CPI, calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La oficina mide el índice de precios al consumidor al monitorear el cambio prometido en los precios pagados por una variedad de bienes y servicios clasificados en 8 grupos: alimentos, viviendas, ropa, atención médica, recreación, transporte, educación, comunicación y otros bienes y servicios. Hay otras métricas que nos informan sobre la historia de la inflación,
como el índice de precios de gastos de consumo personal, el PCE, es calculado por la Oficina de Análisis Económica de Estados Unidos, que también valora una canasta de bienes y servicios diferente de la canasta del IPC. Es posible que escuches hablar de la inflación descrita como general o subyacente. La inflación general mide la inflación total durante un periodo de tiempo determinado. La inflación subyacente intenta señalar una lectura más precisa de la inflación, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, que pueden fluctuar mucho a diario. Tasa de inflación históricas de Estados Unidos. Mirando el IPS de los últimos 30 años, desde 1989 hasta el 2019, la tasa de inflación anual promedio fue del 2.5%. El Comité Federal de Mercado Abierto, el brazo del Banco Central de Estados Unidos que toma decisiones sobre la gestión de la oferta monetaria de la nación, apunta a una tasa de inflación del 2% a lo largo del tiempo. Los precios de diferentes bienes y servicios pueden aumentar a diferentes tasas. Por ejemplo, los costos de educación y atención médica generalmente están sujetos a las tasas de inflación más altas que la tasa de inflación promedio. De acuerdo con finite.org, un sitio que ofrece consejos, herramientas e información sobre ayuda financiera, las tasas de matrícula en los Estados Unidos suelen ser más del doble de la tasa de inflación general y en promedio aumentan alrededor del 8% cada año. Y según los centros de servicios de Medicare y Medicaid, se proyecta que el gasto nacional en salud crezca a una tasa promedio del 5.1% entre el 2021 y el 2030. ¿Por qué importa la inflación? Amiguito, esto es muy importante que prestes bien atención y sobre todo que lo entiendas. Y si no lo entiendes, enseguida lo puedes repetir hasta que entiendas bien. El impacto de la inflación se siente en toda la economía. A medida que aumentan los precios, lo que puedes comprar ahora va a disminuir con el tiempo. Ser capaz de combatir o al menos mantenerse al día con la inflación y mantener el poder adquisitivo de tu dinero es una de las principales razones para invertir tu dinero. Los consumidores se preocupan por la inflación porque afecta los costos y su nivel de vida. Las empresas observan cuidadosamente el precio de las materias primas que se utilizan en sus productos, así como los salarios que deben pagar a sus empleados. La inflación afecta los impuestos, los gastos y programas gubernamentales, el nivel de las tasas de interés y mucho más. Un nivel de inflación bajo, constante o predecible se considera positivo para una economía. Señala crecimiento y demanda saludable de bienes y servicios. A medida que las empresas generan más bienes y servicios para satisfacer la demanda, necesitan contratar a más trabajadores, lo que generalmente conduce a un mayor crecimiento del empleo y los salarios. Esos trabajadores luego compran las cosas que necesitan y quieren y el ciclo continúa. Sin embargo, cuando la inflación sube o baja demasiado, se vuelve peligrosa porque es difícil mantener bajo control la oferta y la demanda junto con el crecimiento económico. Y esto nos lleva a la importancia de invertir. Aunque vas a ganar intereses del banco sobre el dinero en tu cuenta de ahorros, la tasa de interés que recibes generalmente no igualará o ni siquiera se va a acercar a superar a la tasa de inflación. Es por eso que tiene sentido invertir tu dinero si puedes permitírtelo y aumentar el valor de ese dinero con el tiempo. De esa manera puedes comprar la misma cantidad de bienes y servicios en el futuro. Al crear un plan para alcanzar tus objetivos financieros, es importante incluir una tasa de inflación realista para los gastos futuros, de modo que estés ahorrando lo suficiente para satisfacer tus necesidades. ¿Cómo protegerse contra la inflación? Evita atesorar dinero en efectivo. Para asegurarte de que tu dinero no pierda demasiado valor, es importante invertir y no mantener demasiado dinero en efectivo. El impulso de aferrarse a la mayor cantidad de efectivo posible
Es comprensible y puede ser tranquilizador acumular más en situaciones desafiantes como un amortiguador contra eventos inesperados. Sin embargo, la inflación significa que tu dinero probablemente comprará menos con el tiempo. Yo sugiero invertir el dinero que no piensas usar en los próximos 3 a 5 años para que puedas evitar una disminución en el poder adquisitivo. Diversifica tu cartera. Otra forma de prepararse para la inflación es tener una cartera de inversiones bien diversificada. La diversificación, cuando disminuyes tus inversiones entre clases de activos, acciones, bonos, efectivos, activos reales, etcétera, varias industrias y países ayuda a mejorar los rendimientos de las inversiones y al mismo tiempo reduce el riesgo como el de la inflación, por ejemplo. Hay ciertas inversiones que son más tolerantes a la inflación que otras o aumentan junto con la inflación. Yo recomiendo incluir algunas de estas coberturas naturales contra la inflación como parte de tu cartera general para ayudar a defenderte de tiempos inflacionarios, como por ejemplo activos reales, activos como el oro, los bienes raíces, que retienen valor o proporcionan poder de fijación de precios, ayudan a resistir la inflación. Por ejemplo, los propietarios a veces aumentan los alquileres a medida que aumenta la inflación. Acciones, especialmente acciones con crecimiento de ganancias probado y deuda baja. Las tasas de interés tienden a aumentar con la inflación, lo que hace que las empresas con una deuda alta enfrenten pagos más altos. Títulos del Tesoro protegidos contra la inflación. En épocas de inflación, el aumento de las tasas de interés afecta negativamente a los bonos tradicionales porque los precios de los bonos y las tasas de interés tienen una relación inversa. Los títulos del Tesoro protegido contra la inflación son un tipo de bono indexado directamente al IPC destinado a ayudar a los inversores a preservar el poder adquisitivo. Pide ayuda. Es importante asegurarse de que tus inversiones estén configuradas para protegerse contra la inflación y hay muchos factores a considerar. Buscar una segunda opinión de un asesor financiero puede ser útil para asegurarse de que estás en el camino correcto y has preparado tu cartera para sobrellevar todas las estaciones de diferentes entornos económicos. Amiguitos, si encontraste este video valioso, déjamelo saber dándole un like. Comenten y vuelvan a comentar. No se queden quietos, no se queden callados. Gracias por pasar por aquí. Soy Janet Navarro de Mundo Hipotecario. Hasta la próxima.